¿Qué tal? En esta ocasión vamos a dar un repaso a los conceptos de probabilidad y estadística que se emplean comúnmente en hidrología. En primer lugar, debemos tener en cuenta que los procesos hidrológicos que vamos a analizar varían en el tiempo y en el espacio de una forma que podríamos decir es más o menos predecible, aunque parcialmente aleatoria. Hay que tener en cuenta que nuestra base importante, nuestra materia prima para trabajar, precisamente son los fenómenos meteorológicos. Por lo tanto, en algunos casos, esta variabilidad aleatoria es muy grande. Por lo tanto, se analiza completamente como un evento, un proceso aleatorio, y así tener una mejor idea del pronóstico que nosotros vamos a generar. Hay que tener en cuenta que bajo las leyes naturales más simples, bueno, tenemos condiciones dentro de las cuales un evento puede ocurrir o no. Al primer tipo de evento en el cual al conjunto de condiciones que favorecen que ese fenómeno se presenta, pues es al que llamamos un evento seguro, mientras que cuando se cumplen otro conjunto de condiciones en las cuales ese evento puede tener menos probabilidad o inclusive no puede ocurrir, es a lo que denominamos un evento imposible. Y podemos utilizar como ejemplo un escurrimiento de una cuenca en la cual pues tenemos un valor cualquiera, por ejemplo 300.000 metros cúbicos, que podríamos establecer es el volumen que escurre comúnmente en una cuenca. Sin embargo, este dato por sí solo pues no nos da ninguna precisión, ninguna idea de las condiciones cíclicas que cumple el escurrimiento dentro de esta cuenca de análisis. Si lo involucramos en los próximos años, asociando las características de la meteorología, los cambios que pudieran surgir dentro de la cuenca con el paso del tiempo, podríamos entonces obtener seguramente volúmenes mínimos y máximos de escurrimiento históricos, ya observables, que nos ayudan a limitar estas características del dato de escurrimiento de una cuenca. Dentro de este rango de observaciones que tenemos de nuestro ejemplo, bueno, pues entonces podemos establecer que si bien es cierto, un dato exclusivo no nos da ninguna información más certera, más útil, pues entonces ya podemos establecer que dentro de estas observaciones un porcentaje, por ejemplo, del 70% de todos los meses de observaciones, se obtendrían volúmenes superiores a los 300.000 metros cúbicos que teníamos como dato. Ahora, si este número de observaciones es bastante grande, entonces podríamos orientarlo hacia el diseño de alguna obra hidráulica, por ejemplo, una presa de almacenamiento. Y entonces con ello podríamos conseguir una gráfica de comportamiento del escurrimiento con respecto a sus volúmenes acumulados a partir de esta distribución de frecuencias. Por lo tanto, tendríamos algún instante, alguna probabilidad en la cual el escurrimiento, un escurrimiento determinado, pueda estar dentro del intervalo de volúmenes que nosotros hemos establecido de este ejemplo. Así entonces obtendríamos una ley de probabilidades que nos ayudaría a describir cuál es el comportamiento de la variable que es el escurrimiento mensual de la cuenca. Ahora vamos a establecer que tenemos un registro de datos máximos de esa cuenca que hemos medido y que podemos distribuir la frecuencia con la que se repiten estos escurrimientos a partir de esos datos históricos. Podemos de esa gráfica observar que la probabilidad de que un gasto sea inferior o incluso igual a 1500 metros cúbicos por segundo se encuentra de los límites que nosotros estamos aquí marcando. Sin embargo, también podemos observar que la probabilidad de que un escurrimiento sea menor o igual a los 5000 metros cúbicos se encontraría dentro de lo que nosotros encontrábamos con una probabilidad inferior al 100%, es decir, al valor de 1.
Al resumir los límites de las dos expresiones que acabamos de obtener y lo dejamos todo en base a la variable aleatoria, que es el gasto máximo que se puede presentar, podemos ordenar todos estos valores históricos del valor mayor al valor menor. Vamos a denotar con la letra M el número de orden, este ordenamiento del número 1 al último dato, donde n será precisamente ese número de datos. Para el límite superior, para el primer valor que nosotros tengamos de este ordenamiento de datos, nuestra expresión tendría esta característica. Mientras que en el caso del límite inferior, encontraríamos una expresión como esta. Para los dos casos extremos podemos observar que la probabilidad de ocurrencia siempre va a ser nula. Entonces hay que asignar un valor de probabilidad que no anule cualquiera de los eventos que se analicen de este ordenamiento de datos y que entonces trate de localizar, de ubicar a esta probabilidad en el centro de los intervalos mínimo y máximo que nosotros hemos establecido. Ahora, si este fenómeno hidrológico de escurrimiento o bien de precipitación, el que nosotros deseemos analizar, ocurre durante determinado intervalo de años, entonces la probabilidad de que este fenómeno suceda la podemos representar como el inverso de este periodo en años en el cual se espera el fenómeno se trate de repetir. A este lapso le llamaremos periodo de retorno y se define como ese intervalo de tiempo dentro del cual cualquier fenómeno de magnitud ya conocida históricamente puede igualarse o excederse por lo menos una vez dentro de un ciclo. Así, si regresamos a nuestra expresión anterior en la cual la probabilidad es el recíproco de ese periodo de retorno, entonces encontraremos que el periodo de retorno se puede definir como el inverso de esa probabilidad de ocurrencia, en el cual, al hacer la relación de las expresiones anteriores, queda representado con la regla de Weibull. A la probabilidad de que un evento de determinado periodo de retorno se presente dentro de la vida útil de una obra civil es lo que se le conoce como riesgo. Y aquí analizamos a partir de la probabilidad de que ese evento no ocurra dentro de este periodo. Si el evento ocurre, entonces se puede expresar a partir de una expresión en la cual el riesgo se calcula a partir del periodo de retorno y n mayúscula, es el número de años de la vida útil de la obra. Haciendo el álgebra correspondiente, podemos encontrar entonces el periodo de retorno para el cual se espera una probabilidad de riesgo de que ese fenómeno vaya a presentarse durante la vida útil. Y esta expresión se puede resumir en la siguiente figura. En el caso de los registros históricos de escurrimiento, de precipitación, de cualquier variable climatológica, es importante obtener una serie de información que ayudan a definir el comportamiento de una muestra. Para ello, precisamente, es por lo cual nosotros tenemos que estimar los parámetros estadísticos que nos ayudan a obtener las características de toda una población, en este caso de registros climatológicos. Y esto lo vamos a hacer a partir de cualquier variable aleatoria que nosotros deseemos analizar. Recordemos que las medidas de tendencia central comúnmente utilizadas en hidrología son la media aritmética. Solamente debemos tener en cuenta, hay que resaltarlo, que este análisis se puede hacer tanto para registros poblacionales como para registros muestrales. Esto depende de la cantidad y calidad de información que nosotros obtengamos de las estaciones climatológicas o de las estaciones hidrométricas. También tenemos que definir la variabilidad de la información a través de la varianza y la dispersión de los datos con respecto a la media, que corresponde a el cálculo de la desviación estándar. Podemos observar que a partir de esta relación entre las medias aritméticas y la desviación estándar,
nosotros podemos obtener el coeficiente de asimetría. Cuando el coeficiente de asimetría es cero, significa que tenemos una campana de Gauss completamente simétrica y solamente deberíamos observar la dispersión de los datos con respecto a esta medida de tendencia central que es la media aritmética. En nuestra primera imagen podemos observar que si la desviación estándar es demasiado pequeña, la campana se cierra de manera significativa hacia el centro de esta medida de tendencia central. Por el contrario, si nuestra desviación estándar es muy grande, los datos se encuentran mucho más dispersos y entonces la campana envolvente pues obviamente tiene una forma más pequeña, más baja y obviamente más abierta. Cuando la asimetría es positiva, es decir, el coeficiente es mayor de cero, encontramos que la campana se desplaza hacia la izquierda y esto comúnmente sucede ya que tenemos muchos valores mínimos que se encuentran por debajo del valor de la media aritmética. Caso contrario de la simetría negativa, un valor menor de cero en el cual el desplazamiento de la campana se hace a la derecha y esto sucede porque tenemos muchos valores máximos que se encuentran por arriba del valor de la media aritmética. En ocasiones los registros históricos que estamos analizando pueden estar incompletos, debido a que hay errores de medición, hubo momentos en los cuales no se realizó esa medición y entonces necesitamos complementar esa serie para poder hacer el análisis estadístico, para poder hacer el ajuste posterior a una función de distribución de probabilidad. Para este caso, hay que recordar que debemos observar en el caso de los registros de climatología y de hidrometría las siguientes características. Cuando nos faltan 3 meses consecutivos de un año, debo descartar ese año de observaciones. Primordialmente, esto tiene que tener mucho cuidado en hacerse, sobre todo cuando me faltan precisamente los meses en el periodo de lluvias que nosotros hemos establecido constante o cíclico de la región. También hay que considerar que si en el valor de los datos diarios solamente puede faltarme hasta un 20% de información, es decir, máximo 6 días de esta información diaria me puede faltar por mes. De lo contrario, entonces tendría que también que descartar los datos de ese mes y por lo tanto, si ese mes queda a un lado, queda junto de 2 meses que me faltaban de información, entonces eso lleva a que se anule el año completo de observaciones. También se puede tener en cuenta que si me falta menos del 20% de datos mensuales de todo el registro que nosotros estamos analizando, podría completarse esos datos con los valores promedio de los ciclos anteriores. En algunas otras ocasiones podemos utilizar estaciones auxiliares para poder complementar la información que nosotros estamos buscando. Esto se puede hacer en el caso de los registros hidrométricos a partir de relacionar las áreas de la cuenca de la estación que tiene datos conocidos con respecto a la estación que nosotros estamos analizando. Y esta variación debe ser de más o menos el 20% de la relación de áreas. Si la relación entonces está entre 0.8 y 1.2, entonces los datos tienen correlación entre sí y los valores de la estación hidrométrica, por ejemplo, de la cuenca que tiene datos conocidos, la tendría que multiplicar por este factor entre 1.20 y 0.8 para convertirlo al dato faltante de la estación que yo estoy analizando. Una forma más adecuada de obtener la información faltante es precisamente a través de los análisis de regresión y correlación, en el cual yo puedo integrar
la información de dos estaciones climatológicas, la que estoy analizando con respecto a la que sí tiene información, la que va a servir como variable independiente, y en la cual voy a poder establecer una regla de regresión para verificar si estos datos son compatibles o no. Para ello, no es necesario en muchas ocasiones que yo tenga la misma información. Es decir, si voy a complementar datos de precipitación, no necesariamente necesito de una estación auxiliar datos de precipitación. Me podría servir, por ejemplo, datos de temperatura, o bien si la estación hidrométrica, tengo una estación hidrométrica cercana, pues también puedo representarlo con los datos de caudal que tenemos en esa estación. Estas regresiones pueden tener comportamientos lineales o no lineales. Y esto lo vamos a poder definir a partir de los diagramas de dispersión que nosotros obtengamos. En el caso de la regresión lineal simple, básicamente tenemos que encontrar la ecuación de la recta, en la cual, pues a partir de definir estos coeficientes A y B de regresión que nosotros aquí estamos observando, esta correlación lineal también se puede hacer a nivel multivariable cuando estas mismas no están relacionadas entre sí. Esto es muy común a realizar en algunos estudios en los que, por ejemplo, yo quiero determinar el caudal de descarga de una cuenca y no solo lo quiero relacionar con la variable de la precipitación, sino que también puedo relacionarlo con el área de la cuenca, con la pendiente del cauce principal o incluso con otros parámetros como el nivel de ramificación, el orden de las corrientes o la elevación media de la cuenca, entre otra gran cantidad de variables. Esto se puede hacer siempre y cuando, y reitero, el coeficiente de regresión sea adecuado. Así pues, la regresión múltiple se expresa como una ecuación con todas las variables y el análisis se tiene que resolver de forma matricial. Como lo he mencionado, una parte importante es el obtener el coeficiente de correlación, esa relación que existe entre las variables dependientes e independientes que nosotros hemos establecido en el análisis, en el cual nosotros podemos obtener la covarianza de la expresión anterior y las varianzas para las variables independiente y dependiente. Y en estos casos la relación entre estas varianzas o entre las desviaciones estándar obtiene el coeficiente de regresión para el análisis múltiple. Lo que yo tengo que revisar al obtener el coeficiente de regresión es muy similar a lo que vemos en estas imágenes. Si el coeficiente de regresión prácticamente es 1, podemos observar que todos los datos, todos los puntos que son los datos de mi registro se alinean adecuadamente a una línea recta, valga la expresión. Puedo tener correlaciones positivas o negativas en las cuales los puntos se van agrupando o dispersando respecto a esta recta de regresión, y también podemos encontrar casos en los cuales el valor de correlación prácticamente es cero. Eso quiere decir que el análisis entre las variables que nosotros estamos analizando no tiene ninguna relación entre ellas. Por lo tanto, solo encontraremos una nube de puntos dispersos que no muestra ninguna integración o ninguna relación entre ellos. ¿Cómo voy a establecer que este análisis de regresión es válido? Pues tengo que observar que este coeficiente de regresión sea mayor o igual de 0.8 como valor absoluto. Esto quiere decirme entonces que los puntos de los registros históricos se van acercando a la tendencia de esa línea que nosotros hemos obtenido. Y mencionábamos, puede ser más 0.8 o menos 0.8, va a depender exclusivamente de la línea de tendencia que se obtiene. Y por lo tanto, realizar la prolongación de la serie hidrológica, la serie climatológica que estamos analizando, a partir de los datos de la estación auxiliar.
Una vez que hemos complementado la información que nosotros necesitamos para hacer el análisis estadístico, que hemos obtenido los parámetros estadísticos correspondientes a esta muestra o esa población de observaciones climatológicas, pues entonces podemos hacer un análisis de función de distribución de probabilidad para tratar de identificar cuál es el comportamiento estadístico que tiene la muestra o la población que nosotros estamos analizando. Para ello, también debemos tener en cuenta que se tiene que plantear una prueba de hipótesis que viene implícita dentro de las funciones de distribución de probabilidad. Nosotros tenemos que comprobar que precisamente en el momento de que se hace ese ajuste a una función de distribución de probabilidades, cualquier valor extrapolado que puede ser una avenida de diseño en el caso de registros hidrométricos o un valor de precipitación esperado para determinado periodo de retorno, pues cumple precisamente con esos ciclos que hemos establecido en los periodos de retorno o probabilidades de ocurrencia. Para ello, tendremos que establecer si la hipótesis que hemos planteado es verdadera o no. Por lo tanto, aceptamos o rechazamos la hipótesis planteada. El primer error tipo 1 que puede suceder cuando la hipótesis es verdadera, pero se rechaza el resultado, comúnmente se denota con la letra alfa, mientras que el aceptar una hipótesis que es falsa nos lleva a obtener lo que conocemos como errores de tipo 2, denotados con la letra beta. Este sería el tipo de error que puede llevar a un diseño hidrológico inadecuado. En el caso del error tipo 1 es lo que denominamos también como el nivel de significancia. Esto es el porcentaje de riesgo que yo puedo cometer al seleccionar este tipo de error. Los valores que comúnmente utilizamos en hidrología son 0.1, 0.05 y 0.01, es decir, errores del 10, del 5 y del 1%. No podemos utilizar valores de errores más pequeños del 1%, puesto que hay que recordar que bajo esta circunstancia tenderíamos a incrementar el valor del error beta o tipo 2 y por lo tanto los análisis que nosotros hagamos tendrán un mayor grado de incertidumbre. La base para analizar un ajuste de función de distribución de probabilidades se basa directamente en el análisis de las frecuencias, en el cual pues tratamos de interpretar la probabilidad de que este fenómeno o el periodo de retorno que tiene cada uno de estos fenómenos de precipitación o de escurrimiento o de temperaturas pueda alcanzar determinados ciclos. A continuación voy a mostrar algunas de las distribuciones que se utilizan en hidrología. Una de las más comunes es precisamente la distribución normal y en este caso pues obviamente se trata de encontrar un proceso de normalización, es decir, un proceso de transformación que prácticamente responde a un análisis de tipo lineal y en el cual, a partir de obtener la función de densidad de probabilidad y la función de probabilidad, se determina este parámetro de ubicación de los valores registrados contra la regla de cálculo que nosotros vamos a obtener, la ecuación de cálculo. Las variables estandarizadas las podemos obtener a partir de una relación de la diferencia del valor observado X con respecto a la media y su desviación estándar. Esto obtiene una ecuación integral en la cual pues, precisamente la función de la variable estandarizada es una porción de un área bajo una curva que nos forma precisamente esta integral. Los parámetros de la función de distribución de probabilidad, la media aritmética y la varianza que se van a obtener, pues precisamente pueden obtenerse de manera indistinta por el método de momentos y por máxima verosimilitud. Cuando nosotros hacemos el análisis asociado a un periodo de retorno, entonces al valor se le llama f de x
y la variable estandarizada z se obtiene de forma matemática haciendo el cálculo o bien consultando las tablas de la distribución normal que comúnmente encontramos en los libros de probabilidad estadística. Y a partir de ello obtenemos nuestra ecuación para la variable estandarizada, que es una ecuación de una línea recta, sin olvidar que este valor de ocurrencia se calcula por la regla de probabilidad que hemos platicado anteriormente. Estos mismos parámetros que hemos calculado no necesariamente pueden corresponder a una tendencia lineal. Por lo tanto, comúnmente se puede hacer un ajuste logarítmico a la ecuación de distribución normal. Como ya se mencionó, este tipo de distribución sigue la regla de la distribución normal, simplemente haciendo un ajuste de logaritmos para encontrar la relación de los datos registrados con respecto a los datos extrapolados que se van a calcular. De igual manera, los parámetros de ubicación y escala se obtienen por el método de momentos o de máxima verosimilitud de la misma manera. Y en el caso de la variable estandarizada, se encuentra que los valores de distribución z son los mismos que se obtienen de la distribución normal. Una de las distribuciones más empleadas también es la distribución gamma de 3 parámetros, en la cual precisamente requeriré 3 parámetros estadísticos y no 2, como lo hemos hecho hasta este momento, utilizando la media aritmética y la desviación estándar. A partir de ello se obtiene la función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada, en el cual requeriremos un tercer parámetro estadístico, que es precisamente el coeficiente de asimetría, en este caso determinado por el método de momentos, a partir de definir el error tipo 2 o tipo beta. Y el evento calculado para cualquier probabilidad de excedencia o para el periodo de retorno es función de esta variable u, cuyo cálculo, podemos observar, vuelve a depender de un coeficiente v. El coeficiente v es función de la probabilidad f de x que se tiene que alcanzar. Cuando los valores son menores o iguales a 0.5, se ocupa la primera expresión y hay que tener en cuenta que el valor obtenido de u que tenemos de la ecuación anterior tiene que cambiar de signo. En el caso de que la probabilidad sea mayor a 0.5 y menor o igual a 1, entonces la expresión para el cálculo del coeficiente v cambia y el signo de la variable ut permanece sin cambios. Una de las funciones más versátiles para el análisis estadístico cuando se manejan 3 parámetros es precisamente la distribución log-Pearson. Aquí la función de distribución está dada por la ecuación que nosotros estamos observando, en la cual debemos definir también otros coeficientes adicionales. Sin embargo, de manera resumida, la estimación de eventos se puede realizar de manera similar a la distribución gamma de 3 parámetros que acabamos de exponer. En este caso, los parámetros de ajuste por el método de distribución de momentos se calculan como nosotros lo estamos observando aquí en nuestra presentación, y hay que tener en cuenta que este valor de b debe observarse si se obtiene en un rango mayor de 6 o inferior a 3, en el que los parámetros alfa y beta deberán calcularse de la forma que estamos observando, así igual el parámetro y sub 0. En el caso que nosotros estamos analizando, entonces el coeficiente a adopta la forma de esta ecuación de regresión, mientras que cuando el coeficiente b oscila entre 3 y 3.5, el valor del coeficiente a adopta esta forma. Para cualquiera de los casos, el valor de la constante c se obtiene con esta expresión. Y así, los parámetros alfa y beta se recalcularán con las expresiones que aquí observamos. Sin embargo, es muy común que en el análisis estadístico que nosotros realizamos en hidrología, comúnmente trabajemos con valores extremos, es decir,
con máximos o con mínimos. De ahí que comúnmente se utilice la distribución general de valores extremos. En este caso, la función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidades tienen la forma que nosotros observamos a partir de un nuevo parámetro K. Este parámetro K depende del coeficiente de asimetría de la muestra y, como podemos observar, tiene estos rangos de aplicación. Por otro lado, cuando K es 0, significa que la variable oscila entre menos y más infinito. Por lo tanto, se establece que es una distribución general de tipo 1, también ya denominada distribución Gumbel, en el cual los parámetros de escala y ubicación, es decir, los errores tipo 1 y tipo 2, se obtienen simplemente determinando la media aritmética y la desviación estándar de la muestra. Cuando K es inferior a 0, entonces podemos establecer un nuevo rango para el valor de la variable dependiente y el análisis se hace como una distribución tipo 2 propuesta por Fréchet, en el cual los parámetros de escala y ubicación se obtienen a partir de estas expresiones. Y también podemos tener el caso en el cual el coeficiente K es mayor de 0 y entonces tendríamos una distribución tipo 3, comúnmente también conocida como distribución Weibull, y en la cual se obtienen los parámetros de escala y ubicación de esta manera. Para cualquiera de los casos que nosotros analizamos, la función de distribución acumulada tiene esta forma de presentarse. Ahora bien, los registros de precipitación y escurrimiento solamente nos establecen el valor de la variable para un determinado día, mes o año. A esta información le puedo dar un tratamiento diferente considerando que puedo tener fenómenos propios de la región o bien fenómenos externos que pueden ser precisamente escurrimientos o precipitaciones que tienen origen de tipo ciclónico. Para estos casos, la misma muestra se puede analizar de manera separada para los dos eventos. De esta manera puedo analizar la muestra de forma tal que yo considere que, por ejemplo, los gastos máximos que se presentan de escurrimiento de una cuenca puede deberse a dos procesos completamente diferentes. Entonces, el análisis de función de distribución de probabilidad se puede hacer como si se tratara de dos poblaciones diferentes. Y en estos casos se realiza un análisis que se denomina doble Gumbel. Si la muestra se analiza de dos maneras diferentes, entonces ambos grupos son excluyentes entre sí. Y entonces la probabilidad de tener un evento no ciclónico se determina la probabilidad de excedencia, que es la primera parte de la expresión, mientras que la segunda parte, la que tiene el sufijo número 2, correspondería a el tratamiento de la información como si se tratara de un fenómeno ciclónico. Entonces, la función de distribución acumulada queda en función precisamente de estas dos probabilidades. Una parte importante es precisamente la metodología que se utiliza para hacer el cálculo de esta función considerando los dos eventos, el ciclónico o el no ciclónico. En su momento, esta ecuación se propuso resolver por el método del máximo ascenso, propuesto por González en 1970, en el cual hay que ir evaluando las derivadas de toda la función a partir de cada parámetro. Esto obtiene un proceso muy lento para obtener su convergencia y llegar al resultado final. Más adelante, Campos Aranda propuso aplicar el algoritmo de Rosenbrock para resolver la ecuación sin la necesidad de evaluar las derivadas de la ecuación. De esta manera se obtiene una convergencia mucho más rápida y de manera más directa en la solución de esta ecuación. Podemos observar que la ecuación tiene implícita el valor de la probabilidad, por lo tanto no tiene una solución directa. Para ello se debería proceder a iterar y una de las formas más fáciles de hacerlo puede ser precisamente por métodos numéricos como el método de Newton-Raphson. Hemos observado que tenemos una gran cantidad de funciones de distribución de probabilidad
que pueden aplicarse a la muestra de registros de precipitación, de escurrimiento que nosotros tenemos. Pero ¿cómo definir, cómo decidir cuál es la función que mejor se ajusta a los datos que nosotros hemos analizado estadísticamente? Lo podemos hacer de manera gráfica, visual, si nosotros trazamos la función de distribución calculada y la contrastamos contra los datos estadísticos de nuestro registro. Sin embargo, este análisis visual pues queda siempre a la interpretación de quien hace este cálculo. Por lo tanto, se recomienda realizar un análisis numérico que comúnmente se establece como el error cuadrático mínimo. En este cálculo, yo voy a involucrar el valor del registro como el valor calculado por la función de distribución que nosotros hayamos hecho, la distribución normal, la log normal, la Pearson, la Gumbel, y en función del número de parámetros estadísticos que se utilizaron en la distribución de probabilidades. Este número de parámetros se lo voy a restar al número de datos que tiene mi análisis. Por ejemplo, cuando utilicé la distribución normal, la log normal y la Gumbel, solamente requerí dos parámetros estadísticos, la media y la desviación estándar. Entonces, al número de datos le voy a restar 2. Pero si utilizo una distribución gamma o una distribución Pearson que adicionalmente a la media aritmética y a la desviación estándar tengo que utilizar el coeficiente de asimetría, entonces tendré que restar 3 al número de datos de la muestra. Si yo hago este cálculo del error estándar para las n distribuciones que ya hemos utilizado, aquella distribución que obtenga el menor error estándar medio será la distribución de mejor ajuste y será la que me sirva para extrapolar los datos para periodos de retorno mayores. También tenemos otras variables de este cálculo del error estándar, que puede ser el error estándar relativo o bien la desviación absoluta media. Sin embargo, por facilidad, es más común utilizar el error cuadrático medio de la expresión anterior. Con este breve repaso de conceptos de probabilidad y estadística, nosotros ya estamos en condiciones de poder aplicar todos estos conceptos en el análisis de una muestra de precipitación o de escurrimiento, dependiendo de las estaciones climatológicas o hidrométricas que tengamos a la mano para nuestra cuenca de estudio. Muchas gracias por su atención. Yo los espero en una siguiente presentación. Hasta la próxima.